David fue un hijo bastardo. El rey más importante de Israel fue un hijo bastardo. Son muchas las informaciones que se han dado, y bendigo de una manera especial a todos los grandes teólogos y maestros que han hecho grandes aportaciones y grandes esfuerzos explicando el caso del rey David. Es una historia muy interesante, que de la única forma, de la única manera que podamos tener o acercarnos a un conocimiento de esta es conociendo la cultura bíblica, conociendo la cultura bíblica, conociendo la cultura hebrea. Esta mañana, a eso de las 11:30 de la mañana, tuve la visita de un hebreo. Un hebreo vino al lugar de mi trabajo, y cuando comenzamos una conversación, es normal que cuando yo me reúno con esta persona, me junto con esta persona, trato de exprimirlo de una vez y sacarle la mayor información que yo pueda. La mayor información que yo pueda. En esta ocasión le hice una pregunta que yo la tenía, o sea, tenía un concepto muy vago de ella. Y le pregunté cuál era la razón por la cual cuando los hebreos van a entrar al cementerio, todos se aseguran de que los tzitzit de su manto interno estén escondidos por dentro. Repito, le pregunté al hebreo que cuál era la razón por la cual cuando ellos van a entrar a un cementerio, ellos se aseguran antes de entrar al área del cementerio, se detienen afuera y se aseguran de que los tzitzit de su manto interno, de su talí, estén guardados, que no haya ni un solo por fuera. Le pregunto esto y él me dice, bueno, esta es la razón. La razón es que cuando un hebreo muere, se arropa con él, lo arropan con su manto de oración, con su talí. Pero hay que cortarle los tzitzit del talí, hay que cortarlo. Digo, bien, yo conozco eso. Me dice, pero cuando nosotros vamos a entrar al cementerio, tenemos que guardar los tzitzit de nuestro talí, porque vamos a entrar a un lugar donde no se necesita la ley. Porque vamos a entrar a un lugar donde no se necesita la ley. Y para no ofender a los difuntos que están ahí, nosotros guardamos los tzitzit, que es la declaración de la ley que camina con nosotros. Como introducción a esto, te quiero explicar algo muy impactante, interesante, que sucedió el día que iban a ungir al rey David. El día que van a ungir al rey David, el cuerno que se prepara exclusivamente para ungir a un rey, a un juez o a un profeta, se le pone el aceite de oliva exclusivamente preparado por un sacerdote.
Y una vez ese cuerno de aceite, que solamente se pone 3/4 de aceite dentro de él, o sea que hay un cuarto vacío. Una vez eso llega a tener el aceite dentro, entonces se le coloca un sello. O sea, que así como cuando usted compra ciertos artículos que traen una tapa de corredera, después que usted mueve la tapa, usted encuentra un sello de seguridad, que para usted poder extraer el producto de esa botella o de ese envase, usted necesita remover el sello. Bueno, el cuerno exclusivamente preparado para ungir, cuando se le colocaba el aceite dentro, entonces se procedía a colocarle un sello de seguridad. Y una vez se le colocaba el sello, entonces se amarraba. ¿Qué sucede con esto? El sello va por la parte de adentro del cuerno y se pone dentro de una pieza de cuero. Entonces ya está sellado, pero está dentro de la pieza de cuero, y dentro de la pieza de cuero tiene un cordón arriba que se amarra. Cuando el responsable de ungir está frente a los candidatos o al candidato, él nunca echa ese aceite por una dirección propia de él. Nunca. Jamás. Lo que sucede es lo siguiente, que el responsable de la unción, de que lleve el aceite de la unción, tiene que sostener el cuerno del aceite con la mano izquierda, pegada a su pecho, y la mano derecha libre hacia arriba. Mano izquierda pegada a su pecho con el aceite, con el cuerno, y la mano derecha hacia arriba. Cuando el candidato a ser ungido para una posición específica se acerca, es posible que en nuestra humanidad, donde hayan más candidatos, nosotros escojamos por la característica física que tiene, pensamos que ese puede ser, pero eso no está diciendo que yo lo estoy escogiendo a él. Yo pienso que dentro de esos 5, 6, 7, ese se ve bien, ese puede ser el rey, pero eso no es verdad que yo tengo la autoridad para echarle el aceite a esa persona. Cuando Samuel está en casa de Isaí y pidió que vinieran sus hijos, le pidió a Isaí que tuvieran los hijos de él preparados ahí. Y ya llega el momento de la unción. Samuel tiene su cuerno en el pecho, en su mano izquierda pegada al corazón, y su mano derecha levantada, porque en el momento que Dios le dé la señal, él pasa la mano hacia la persona. En el momento que él reciba una señal específica de Dios, él entonces pasa la señal. Así que cuando Samuel está ahí, Isaí, astutamente Isaí, envió al primogénito, al que se supone que fuera el rey, le envió a Elías. Y cuando Elías viene, ponga atención a esta parte, es que si a usted lo van a elegir como rey, lo van a ungir, estos muchachos se bañaron bien y se vistieron bien para poder participar de eso. Los mantos de ellos estaban limpios y bien preparados. No fue que por la mañana Samuel lo llamó y le dijo: Isaí, prepárate que voy esta tarde. No, se le habló con tiempo: prepara a tus hijos.
Así que los jóvenes estaban preparados. Ahora ellos preparados, llega el momento que se van a presentar ante el hombre de Dios. Y cuando viene el primero, el que supuestamente Isaí entendía que ese tenía la característica para ser el rey de Israel, le envió el primero. Y cuando le envía el primero, Samuel en su humanidad dice, este es. Pero Dios le dice, no lo escoja tú por lo que tú ves. Espera. ¿Qué era lo que Samuel tenía que esperar? Bueno, mire, la costumbre antigua era que al tener Samuel el cuerno del aceite pegado a su corazón, cuando se acercara el candidato, el aceite dentro del cuerno se iba a remover. Se iba a remover. Milagrosamente se removía el aceite. Milagrosamente se estremecía el aceite. Y como estaba pegado en la mano izquierda al corazón del profeta, el profeta sabía que el que estaba frente a él en ese momento era el elegido de Dios. Así que comienzan a pasar cada uno de los jóvenes. Y es el momento en el cual se causa el problema. El problema es el siguiente: que hay un pueblo llamado el pueblo de Israel que ha hecho lo posible, lo imposible y hasta lo extra imposible por salvaguardar la historia, por guardar testimonio, por guardar testimonio de personas. El señor Isaí solamente le presentó 7 hijos al profeta. El pueblo de Israel conoce esta historia. De hecho, la arregló la historia. La arregló. Arregló la historia. Sucede que Isaí no era de origen judío 100%. Isaí es de la descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Isaí es de la descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Llega a esta etapa del tiempo a través de Ruth la Moabita, a través de Boaz. Así que Isaí no es un judío 100%. ¿Por qué no es judío 100%? Porque él es de la descendencia de Lot y el pueblo de Israel aún no había nacido. Todavía está en Abraham. El pueblo de Israel le faltaba mucho tiempo. Así que siendo Isaí de origen no genuino, no real, vive con su esposa de nombre Nisebet Bat Ael. Ese es el nombre de ella, Nisebet Bat Ael. Los judíos, para guardar la historia de su rey, para guardar el abolengo de su rey, se inventaron varias historias y esta es una de ellas. Esta historia cuenta que Isaí, siendo un juez de esa ciudad, fue llamado a la atención por los demás, llamado a la atención por los demás líderes, de que a pesar de que su esposa Nisebet era hebrea, él no era un hebreo 100%. Así que sus hijos no eran hebreos 100%. Esa es la historia que prepararon los judíos para guardar la integridad de un hombre.
Así que Isaí, después de tener 7 hijos, le pide a su esposa que no más hijos. Y comienzan a dormir en cuartos separados. Cuartos separados. Con el tiempo, Isaí se le encendieron las hormonas por una esclava que había en la casa. Una esclava que la historia desconoce el origen de esta esclava. No se sabe de qué etnia era, no se sabe. No hay un sello seguro de que esta esclava era de tal grupo étnico. No lo hay. Ahora sucede que, según la historia, Isaí le promete a ella libertad si tiene relaciones con él. Y la joven, que era muy amiga de su ama, fue y se lo dijo a ella. Y supuestamente la ama hizo un plan con ella, la esposa de Isaí. Y le dijo que le dijera que sí, porque en la noche, cuando él estuviera esperándola, quien iba a entrar era la esposa. Y según la historia de los judíos, eso fue lo que sucedió. Y que así que cuando la esposa entra, Isaí no se da cuenta, tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. ¿De quién? De su 8º hijo, que es David. Con el tiempo, ella sale, se le nota la barriga y comenzaron los problemas. Al estar separado y que todo el mundo en la casa lo sabía, supuestamente los hermanos de David lo odiaban porque él era un bastardo. Esa es la historia que los judíos guardaron o que prepararon para evitar que se descubriera quién era David. La realidad es la siguiente: que efectivamente, dentro del contexto de lo que es la esclavitud en Medio Oriente, cuando usted tiene un esclavo o una esclava, si la esclava sale embarazada, el hijo que nace no nace libre, nace ¿qué? Esclavo. Pero los dueños de esclavos vivían con sus esclavas. Y este fue el caso, el más certero de todo lo que investigué y que logré hoy tener, hablando con un hebreo, la información más precisa. Es que efectivamente una esclava de un dueño, de un hacendado, no podía negársele a él. Y es aquí que Isaí tiene relaciones con su esclava y sale embarazada. Y todo el mundo lo sabe. Y cuando sale embarazada y tiene el niño, aunque es hijo de Isaí, que viene de la descendencia de Lot, ni mamá, ni la esposa de Isaí, ni los hermanos quieren saber nada. Entonces este jovencito, el gran David, el rey de Israel, se cría como un bastardo. Se cría como un bastardo. Pero desconocemos el origen de la mamá. Pero lo importante es saber que es hijo de Isaí. Es hijo de Isaí. Y es interesante observar en el tiempo después que David llega al reinado, cosa que él dice. Atención a esta. Dice en el Salmo 69, verso 8: extraño he sido para mis hermanos. Eso es David hablando. Extraño he sido para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, extraño y desconocido he sido para ellos. He sido un extraño y un desconocido para los hijos de mi madre. Tremendo. La cosa no para ahí. En el Salmo 51, verso 5, ya siendo rey, todo esto es siendo rey, él dice: he aquí, en maldad he sido formado. En maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Nos han enseñado tantas cosas que se está refiriendo al pecado original. Pero para un momento. Para un momento. Para un momento. Isaí está cometiendo pecado.
Y al cometer pecado le estaba haciendo una maldad a la esclava. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque fue una relación totalmente en contra de lo que debe ser la realidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el mismo David, siendo rey, en el Salmo 139, verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. En oculto. Biológicamente nos han enseñado que se está refiriendo al acto sexual cuando los espermatozoides corren y llegan y uno se conecta. Está bien todo eso, predicador, muy bueno, bendiciones. Pero no. David se está refiriendo a la condición en la cual su madre lo está teniendo. Tremendo. Pero David nunca fue culpable de eso. Pero los judíos sí trataron de ocultar eso. ¿Por qué? Porque David se convierte en el rey más venerado del pueblo de Israel. En el amigo de Dios se convierte David. Así que hay que guardar cualquier hoja o página negra en la historia de él. Sí. Fueron tan lejos que con toda la maldad que hizo David con Uría Eteo, aún así guardaron la historia de Uría Eteo. El escritor del libro de Mateo, en el capítulo 1, en la genealogía, cuando fue a llegar a hablar de la mamá, ¿de quién? De Salomón, se refirió la que fue mujer de Uría Eteo para guardar a quién, al rey David. No se podía mencionar el nombre de ella, no. Porque había que guardar la integridad de ese hombre. Es interesante observar lo siguiente: que el rey David, cuando llega al reinado, usted nunca encuentra, atención a esto, usted nunca encuentra a un hermano de David, ni a Isaí gobernando con él. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Nunca usted encuentra a un hermano de él. ¿Por qué? Porque había que lo hicieron pasar el mayor trabajo de su vida. Lo trataron como un bastardo, como un esclavo. Vivía como un esclavo. ¿Cómo es posible, bendito papá, que tú tienes 8 hijos y te dicen que van a elegir un rey y tú traes 7? ¿Cómo es posible? Te voy a explicar cuál es el problema. Te voy a explicar. Porque siendo Isaí un juez de la ciudad donde vivía, tenía que tener un testimonio intachable. Así que si él trae a David junto con los 7, el hombre de Dios, el profeta, con su cuerno aquí pegado al corazón, podía declarar el origen de David. Y por eso él decide dejar a David en el campo. Pero es interesante que sin importar dónde traten de dejarte, sin importar lo que traten de hacer contigo, Dios te va a traer de atrás y te va a poner adelante. Hay una cita más que yo quiero que tú escuches. Hay una cita más que yo quiero que tú escuches. Es una cita impresionante. Es una cita impresionante. Sí. Está en el Salmo 118, verso 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores, has venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que fue desechada, los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está refiriendo al Mesías que va a venir, pero también a la condición de ¿quién? Del mismo rey David. Ese rey David que nosotros tanto, o que los judíos tanto han guardado, no fue su culpa, pero sí su origen no es de sangre real. Su madre es desconocida y por ser esclava descartamos que fuera hebrea. Por ser esclava y siendo Isaí un príncipe de esa ciudad, descartamos que fuera hebrea, aunque pudiera ser.
Pero lo importante es saber que Isaí no era del linaje real de Israel. Pero a pesar de no ser del linaje real de Israel, David se convierte en el rey de Israel. Porque no es, oye, no es la circuncisión, no es la sangre, no es la kipá que trate de ponerte arriba, no, no. Es que Dios tenga un propósito contigo. Es que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa lo que suceda, no importa lo que haga el hombre, a pesar de todo eso, Dios no le guarda secreto a nadie. El que la hace, la paga. A David trataron de ocultar su origen y lo ocultaron muy bien. Pero David trató de ocultar su pecado y Dios lo descubrió. Así es Dios. A los niños lindos, también Dios les descubre su pecado. Así como se lo descubre a aquellos que los cometen vulgarmente. Entonces, cerrando con esto, quiero cerrar con esto. Es necesario conocer la cultura, porque este bendito libro tan bueno y tan sabroso y tan bueno que es, cuando lo estaban escribiendo, no estaban pensando en el dominicano Rafael Polanco. No, nunca estaban pensando en eso. Pensaron en una cultura, en unas costumbres y en un pueblo que está allá en el Medio Oriente. Así que para acercarme a este libro y tener el mayor beneficio posible de él, es necesario conocer, no que te haga un perito arquitecto de la cultura hebrea, pero por lo menos conocer lo básico. Conocer por qué, cuándo y dónde. Conocer de verdad, con mucho cuidado, por qué razón hablamos del cuerno, por qué lo usaba en la mano izquierda y por qué se lo pegaba en el corazón. La Biblia no se detiene a dar los detalles. Para tú poder conocer esos detalles necesitas entrarte, sumergirte en lo que es los libros de cultura hebrea. Y no solamente eso, tener conversaciones con personas que son de ese lugar. Así funciona esto. Así funciona esto. Un judío jamás entra a un cementerio con los sisí por fuera. Tú debes de conocer eso. Debes de preguntar y buscar por qué. Pero sí, el rey David fue hermano de padre de sus hermanos. La esposa de Isaí no fue la mamá del rey David. Dios te bendiga. Bendiciones. Shalom.